La anterior semana habíamos hablado de la nomenclatura, ¿recuerdan? Ya, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre morfológicamente, creo que no les comenté esto, ¿no? Cómo morfológicamente se clasifican los tumores. ¿Ya? Entonces, tenemos 4 grupos grandes. ¿Ya? El primero es de neoplasias epitelioides. ¿Recuerdan dónde usamos la palabra epitelioide? En los granulomas, y hacía referencia a macrófagos que tienen un citoplasma amplio con núcleo central, ¿verdad? Lo cambiamos, doctora, ya lo había buscado ahí para ir. Entonces habíamos hablado de neoplasias epitelioides que hacían referencia a células que tienen un citoplasma amplio, ¿verdad? Células de citoplasma amplio parecen redondas, pero con un citoplasma bien amplio. Ese es el primer grupo, epitelioides. Hay un segundo grupo que son las de células alargadas, ¿ya? Que se llaman fusos celulares porque hacen recuerdo a los... ¿Se ubican de los usos para hilar? Que son así alargados y que en el centro están un poco más gorditos, porque en el centro ocupan el núcleo, ¿ya? Pero en las puntas alargadas, ¿ok? Esos se llaman fusos celulares, que son células alargadas. Entonces el grupo de neoplasias fusocelulares. Luego tenemos un tercer grupo que son estas, que se llaman células pequeñas, redondas y azules. Ya si se dan cuenta es bien azul, ¿no? Todo lo que se ve ahí es bien azul porque se ven básicamente los núcleos. Si observan bien, no tienen casi nada de citoplasma. Realmente se ven los núcleos y nada de citoplasma. Entonces tengo hasta ahí epiteliales, fusocelulares, células pequeñas, redondas y azules, y tenemos un cuarto grupo que son las anaplásicas, en la que voy a ver células grandes, deformadas, con grandes mitosis, a veces multinucleadas, ¿ok? Y esas son las anaplásicas. Listo. Esos son los 4 grupos morfológicos con los que puedo reconocer las neoplasias, ¿ya? Entonces, una vez que hemos repasado eso, vemos nuestra lámina. Ahora sí. ¿A qué grupo pertenecería? Fusos celulares, ¿verdad? Todas alargaditas. ¿Qué más les llama la atención sobre eso? ¿Qué más les llama la atención?
¿Cómo? Los núcleos no se ven bien. No te escuché. Que los núcleos no se ven bien. Ya, todavía no estamos en el aumento como para ver los núcleos. Ahorita estamos a poco aumento, entonces tenemos que ver la arquitectura. Un desorden. Desorganizado total. Desorganizado total, ok, en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay una proliferación entonces de células usocelulares con un patrón desorganizado. Vamos a ver qué más nos encontramos. Ahora sí vamos a ver cómo están los núcleos. ¿Cómo les parecen los núcleos? Si son esos, son oscuros. Se ve bien, ¿no? No sé, tiene mucho cromatismo ahí. Esto está muy grande, ¿no? Hay algunos núcleos que sí están bastante grandes. La tensión no es la mejor. Vamos a buscar otro campo. Buena. Ya, ¿qué les parece esto? Estos espacios que hay aquí. Ahorita les explico. ¿Qué es esto? Un vaso. Un vaso. ¿Les parecen vasos normales? ¿Por qué? ¿Cómo estamos acostumbrados a ver los vasos? Son más circular. Redonditos. Redondo. ¿Verdad? Así, ¿Y no, cómo están estos? no tiene su endotelio, la membrana endotelial ha perdido, por eso tenemos un forma. ¿Ha perdido qué? La membrana endotelial, que es todo lo que es. Ya, podría ser. Podría ser. En realidad aquí están los núcleos, ¿no? Entonces, de estos vasos. Miren, ¿se dan cuenta cómo están estos vasos? Algunos son bifurcados, otros hacen algunas formas medio raras, ¿verdad? ¿Cuál creen que es la célula de origen? O sea, ¿qué célula se ha transformado? Si tengo esta proliferación de vasos que está rara, diferente, ¿cuáles serán las células que se han transformado? ¿Mm? Patoncito. Patocito, no, estábamos hablando de que se llama que los vasos se ven raros. Entonces, ¿qué células serán las que se han transformado? Endoteliales. Las células endoteliales. Exacto. Sí. ¿Cuál es el origen de las células endoteliales? Mesenquimal. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? ¿Les parece benigno o maligno? Maligno. Por la formación de nuevos vasos. Porque, o sea, parece maligno porque el benigno siempre se parece a su célula de origen. Exacto. ¿Y aquí se parece? No se No, ¿verdad? Entonces es maligno. Ok. Si se ha originado de una célula endotelial y es maligno, ¿cómo se llamará? Sarcoma, no me acuerdo. Carcinoma. Carcinoma. No, ¿cómo se llamaba?
las células endoteliales, ¿de dónde se originan? Mesénquima. Del mesénquima. ¿Y cómo se llaman las neoplasias malignas del mesénquima? ¿Cuál es su terminación? ¿Mm? Sarcoma. 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 Ok. ¿Y si esto es de vasos? Angio. Ya. Sarcoma. Podría ser un angiosarcoma porque es una neoplasia vascular maligna, pero el angiosarcoma es solo una variedad de las neoplasias malignas vasculares, la más frecuente, pero no es la única. ¿Ya? En este caso específicamente, esto está asociado a la presencia de un virus. ¿Mm? Está asociado al VIH, la presentación, pero la etiología no es el VIH. ¿Cuál es la etiología? Su etiología es el herpes virus tipo 8, ¿ya? Y este es el famoso sarcoma de Kaposi. ¿Han escuchado sobre el sarcoma de Kaposi? ¿Sí? ¿Cuándo se presenta el sarcoma de Kaposi? Por ahí inmunodepresión, ¿no? En inmunodepresión. Exacto. Casi siempre asociado a VIH. La etiología no es el VIH, está asociado al VIH, sí, pero la etiología es el herpes virus tipo 8. Ok, ahora sabemos que este es un sarcoma, que estas células son endoteliales. ¿Qué características vamos a tener? La proliferación de células fusocelulares, ¿ya? Esta proliferación de estos vasitos, y quiero que pongan atención en esto. Miren, este es un vaso, ¿verdad? Y aquí hay como una montañita en la pared, ¿verdad? Y aquí continúa, ¿verdad? Ya, eso se llama signo del promontorio. A ver, googleen ahorita qué significa promontorio. ¿Qué dice? Muy alto. ¿Mm? Como si tuviera una altura muy considerable. A ver, Protusión. lee completo. Ahí dice altura muy considerable de tierra. Altura considerable de tierra, montaña. Ok, eso es lo que vemos aquí. Y esto se llama promontorio. Este es el signo del promontorio. Es bastante frecuente. Ya no existe la palabra patognomónico, pero es bastante frecuente ya cuando hablamos de sarcoma de Kaposi, la presencia de este promontorio. Si vemos aquí, aquí hay uno. Pero si vamos buscando ahora sí, sabiendo lo que es, sabiendo lo que estamos buscando, miren este vasito, tiene aquí un promontorio mucho más amplio, ¿verdad? ¿Lo ven? Aquí. Es como una silla de montar, ¿ya? Se ubica en la silla de montar que va así, ¿verdad? Ya. Ese es el espacio que forma aquí, ¿ya? Y a la parte elevada de células que está por abajo es lo que se llama el promontorio. Pero la luz del vaso hace ese efecto de silla de montar sobre el promontorio. ¿Okay? Entonces, eso es lo característico de esto, es una proliferación de células, proliferación atípica o proliferación maligna de células endoteliales que tienen ciclo del promontorio. Ahora, como es una neoplasia de células endoteliales, lo que también hay aquí es extravasación vascular de eritrocitos, ¿ok? Extravasación de eritrocitos. Vamos a ver, aquí se ven más los eritrocitos. ¿Ven los puntos rojitos? Ya, estos son los eritrocitos que salen fuera de los vasos. Si ponemos más atención, seguramente aquí también vamos a encontrar otros signos del promontorio, porque
bastante característico. Miren este vaso grande. Ya este es demasiado obvio, ¿no? Súper grandes, ¿ok? Entonces lo que tenemos aquí es un sarcoma de Kaposi. Esta lesión generalmente se presenta en la piel, ¿ya? Pero sin embargo puede presentarse en cualquier órgano. Más frecuentemente se lo ve en el tracto gastrointestinal o incluso en ganglios. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos olvidando de algo. Generalmente se presenta así como lesiones violáceas. ¿Ya? Lesiones violáceas en diferentes estadios. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Facilita esta la pregunta. Yo tengo una pregunta. En la parte clínica, el sarcoma de Kaposi es cuando tienes VIH o cuando ya se alcance a SIDA. ¿Cuál es la definición de VIH y cuál es la definición de SIDA? Es decir, lo que sé es VIH es antes que SIDA, ¿no? Es decir, te puede producir VIH-SIDA, ¿no? Es decir, VIH es el origen para que tengas el síndrome de inmunidad adquirida, esencia adquirida. Por eso, ¿cuándo das sarcoma de ¿Qué Kaposi? se caracteriza el VIH? ¿Cuándo se dice Es que que ahí le VIH falta algo a tu concepto para que tú mismo te respondas. Es decir, el concepto de VIH es más que nada es secuestrar los linfocitos T, ¿no? Es decir, no tienes linfocitos T, hay deficiencia de linfocitos T. ¿Y el SIDA? El SIDA es ya cuando completamente ya no, es decir, no tienes, ¿no? O sea, ¿te definirías SIDA por su recuento de linfocitos? No. Entonces, ¿cómo defines SIDA? ¿Qué es la ESA? ¿Qué significa SIDA? Síndrome. Mm. ¿Qué necesitas para un síndrome? Varios síntomas y signos, ¿no? Entonces, eso antes o después. Tiene que ver con la celularidad. Claro. El recuento de cuántos menos el SIDA, del CD4, ¿cuántos menos? 250, ¿cierto? Ya, cuando hay menos de 250 y aparte el paciente tiene como ya está inmunocomprometido, siempre va a ser susceptible a que tenga otras infecciones. Como la doctora mencionó, este sarcoma de Kaposi se da en pacientes inmunocomprometidos. Para esto la inmunidad está nula o baja, ¿cierto? Tanto en SIDA como en VIH. ¿Cuál es el estadio SIDA? ¿Cuál es la que se llama VIH? VIH es el virus. Cuando el paciente tiene contacto y empieza a hacer la enfermedad, siempre y cuando no se controle. ¿Estadio SIDA qué es? Como la doctora les mencionó. Mismo lo has dicho, SIDA, síndrome. Necesita varias cosas para que sea. Dentro de esas cosas, una de esas es el recuento de leucocitos que predispone a la aparición de otros síntomas. Dentro de esos síntomas aparece el sarcoma de Kaposi. Básicamente el VIH es la presencia del virus en el cuerpo y los cambios que conllevan en la disminución de la inmunidad en sus diferentes conteos. Pero siempre y cuando no haya ninguna otra enfermedad, esa inmunodeficiencia no haya desencadenado alguna otra enfermedad, eso sigue siendo VIH. Pero cuando aparece cualquier otra enfermedad,
infecciosa, neoplásica, eso dice. Entonces, en un paciente VIH aparece con un sarcoma de Kaposi, ¿qué sería? ¿Ahora sí? Sí. Por eso te decía, tienes que tener el concepto claro y tú mismo te lo expones. A ver, ustedes van a diagnosticar esto. Yo no voy a decir nada, yo solo les voy a hacer preguntas. ¿Cómo está su delimitación? Tiene una cápsula. Tiene cápsula. Y en realidad es una pseudocápsula, porque aquí se ve claramente su cápsula, ¿verdad? Pero arriba se perdía, ¿no? A pesar que ya estaba en contacto con el tejido adiposo, aquí como que se perdía un poco la cápsula, entonces está bien. Pero sí tiene una pseudocápsula. Ya. ¿Qué más? Las glándulas. ¿Cómo? Las glándulas irregulares. No escucho. Que las glándulas tienen forma irregular. Las glándulas tienen forma irregular, sí. Algunas son redondas, otras son alargadas, ¿verdad? Ya. Benigno, maligno. Benigno. ¿Por qué? Porque las células se parecen a Se las parecen a áreas. Ya, lo primero es porque está bien delimitado. Ya. Luego, cuando vemos a mayor aumento de las células se parecen. Pero ¿qué me llama la atención de esto? La organización. Ok. ¿Qué les llama la atención? A ver, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué nos llama la atención? ¿Las glándulas o el estroma? El estroma. El estroma, ok. Pero me han dicho que las glándulas están desorganizadas. Entonces, ¿cuál sería el componente que vamos a estudiar aquí? ¿El estroma o las glándulas? Los dos. Exacto. ¿Cómo se llaman ese tipo de neoplasias? Fibra de loma. Como el doctor, ¿cómo se llama? Nuestro doctor. ¿Qué? Sí, como el doctor Carvajal. No me digas el diagnóstico. Ya, ¿cómo se llaman ese tipo de neoplasias que comprometen dos componentes? Mixto. Exacto, mixto. Ok, entonces aquí vemos el componente estromal y el componente glandular. Ya lo ha dicho su compañero. El nombre es fibroadenoma, porque está comprometiendo los dos componentes. Entonces, ¿cómo estará el estroma y cómo estará el componente epitelial? Aumentado. Parece que está aumentado. Les voy a mostrar lo que es aumentado. Pero no en esta lámina. Ok. Antes de entrar en eso, así como les decía, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular, es una neoplasia maligna vascular, pero el angiosarcoma también es una neoplasia maligna vascular y son dos tipos de neoplasias malignas vasculares. Dentro del grupo de neoplasias fibroepiteliales, que es como se llaman este tipo de neoplasias porque tienen los dos componentes, ¿verdad? Dentro de este grupo de neoplasias fibroepiteliales tengo dos diagnósticos. Uno, el fibroadenoma, que es el que estamos viendo aquí, y otro es el tumor filodes. ¿Puedes repetir? Tumor filodes. Filodes, como se escribe filodes igual que Filadelfia, con P. PYH, doble L. ¿Ok? Doble L. Filodes. Filodes, ¿ok? Ya. Entonces tengo, dentro de las neoplasias fibroepiteliales, tengo el tumor filodes y el fibroadenoma. Ok. Pero también hemos dicho que siempre hay una contraparte benigna y una maligna. ¿Ya? En el tumor filodes, lo que tengo es un filodes benigno, no cambia el nombre, se llama filodes benigno
Y cuando su contraparte es filodes maligno, no cambia el nombre a sarcoma, ¿ya? Pero se llama filodes maligno. Entonces tengo un filodes benigno, un filodes maligno. En el fibroadenoma es benigno, pero no tengo una contraparte maligna, ¿ya? ¿Okay? Pero a veces se puede originar un cáncer de mama de origen ductal dentro de un fibroadenoma. No se considera como lesión primaria el fibroadenoma, sino que está asociado a, ¿ok? Entonces, o sea, a veces puede estar asociado, pero no es que se transforme en un cáncer de mama, ¿ok? Bien. La diferencia entre un fibroadenoma y un tumor filodes es la cantidad de células que tienen en el estroma. Entonces, ahora sí vamos a ver el tumor filodes, por eso les decía, les voy a enseñar lo que es celularidad. ¿Ok? Este es un tumor filodes. ¿Qué les parece? ¿Se ve igualito que el fibroadenoma? No. ¿En qué varía? El estroma. ¿Qué les parece ese estroma? Ahora sí está más celular, se ve más azul, ¿verdad? Porque tiene mayor cantidad de células. Entonces, por eso les decía, ¿les parece que el fibroadenoma es celular? No. Comparativamente ahora, no, ¿verdad? No. Ok. Ahora vamos a ver, este es un fibroadenoma, si se dan cuenta, es mucho más celular que el fibroadenoma, pero la parte epitelial sigue preservada, tiene más casi el mismo patrón, ¿verdad? Ahora vamos a ver un filodes maligno. Este es un filodes benigno. Ahora vamos a ver un filodes maligno. Hay más crecimiento. ¿Qué? Hay más crecimiento. Hay más crecimiento. Filodes maligno. Histología nuclear. Ahí. ¿Esto de qué? El último. Miren, ahí está. Benigno, maligno. Este es un grado intermedio que está descrito. No se los iba a mencionar porque me conformo con que digan con que sepan que hay un benigno y hay un maligno. Histológicamente hay un grado intermedio que es el limítrofe. limítrofe. Ajá, El limítrofe, que es o borderline. Tanto benigno y maligno, ¿no? No, ¿sabes cuál es el detalle de esto? Que el tumor filodes benigno tiene ciertos criterios. Dentro de esos criterios dice que no tiene que haber más de 10 mitosis por campo en 10 campos. ¿Ya? Este suele tener de 10 a 15 y este tiene más de 15. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, la celularidad lo pone entre leve, mediana y grave. Se cuentan las mitosis, se cuenta todo eso. Aquí hay otro ejemplo, ¿ven? ¿Es el mismo? Es el mismo, ¿no? Este es un filodes benigno. Bueno, entonces hay que ver esos criterios. ¿Ok? Mira. Benignos y este es un maligno. Pierden, además, los tumores, los filodes malignos tienen una capacidad de crecimiento exagerados. A ver, si lo pueden poner ahí, ya en histología. No, había otro. Creo que sí. No. Este es borderline. Venimos. Se nos traen otros peores. No, borderline, filodes, maligno. Los malignos. Filodes maligno. Los malignos, a pesar del tratamiento, regresan. No. Es el de arriba. El primerito.
Sí. Les he mostrado una foto. Lo que pasa es que tienen un crecimiento súper rápido, ¿ya? Súper rápido. Y miren, ahí está. ¿Ya? El crecimiento es súper rápido. ¿Ya? Ese es uno de los criterios también. Y la mayoría de los pacientes que llegan, como el crecimiento es tan rápido, esto puede pasar en 1 mes, 2 meses. ¿Ya? No se olviden que su estroma es bien celular. Como su estroma es bien celular, aparte de ser bien celular, esas células tienen un alto índice mitótico. Entonces están creciendo y reproduciéndose bastante rápido. Y es así como clínicamente bien. ¿Ya? El tumor filodes benigno tiene un crecimiento mucho más lento. Pero ahora hablemos de edades. Y vamos a tomar los 3: fibroadenoma, tumor filodes benigno, tumor filodes maligno. ¿Cuál es la edad de presentación? Los tumores, los fibroadenomas generalmente se presentan en pacientes jóvenes, adultas jóvenes, ¿ya? Más o menos después de los 40 empiezan a presentarse los tumores filodes benignos, y en pacientes más mayores los filodes malignos, ¿ok? Entonces sí, mayores de 60 aproximadamente, no son pacientes mucho más grandes. Entonces, miren. ¿Ok? Entonces, estos tumores hay que tener cuidado. Volvamos a nuestra laminita. El fibroadenoma. Entonces, ahora sí, ya habiendo visto un tumor filodes, ¿cómo les parece este estroma? ¿Es celular? No. Para nada, ¿verdad? Es más, si vemos, vamos a ponerle un poco más de aumento. Miren los espacios que hay entre célula y célula, ¿verdad? Célula, linfoma. De hecho, este estroma tiene bastante, miren, aquí todo este espacio no tiene ni una sola célula, ¿ya? Es poco celular. La mayoría, como se ve más a este costado, son fusos celulares. Hay algunas que están un poco más grandes, más reactivas, pero en general es poco celular y tienen el estroma puede estar edematizado, ¿ya? Es un estroma fibroconjuntivo. Sí, perfecto. ¿Ok? Por otro lado, la parte glandular, ¿qué tipo de células tienen las glándulas? Por su forma. ¿Cilíndrica? Cilíndricas. Ahora recordemos, estamos en la mama y esto se produce en pacientes jóvenes. ¿Okay? Vamos a ver que en la luz, incluso si lo ponemos ahí, se dan cuenta que hay células con un citoplasma claro, Sí. ¿verdad? Porque están llenas de glucógeno. Entonces, aquí por el corte se ven pseudoestratificadas, en realidad son pseudoestratificadas, ¿ya? Pero llenas de glucógeno. Entonces aquí van a ver en este otro corte que se ve en la luz como gotitas, ¿ven? Porque producen secreción. De hecho, lo que está aquí en la luz es secreción de estas mismas glándulas mamarias, ¿ok? Entonces aquí se ve, miren ustedes, como gotitas, como si estuviera saliendo la secreción, ¿verdad? Muy bien. Estos fibroadenomas pueden ir desde pequeños, medir pocos centímetros, a lesiones más grandes, pero generalmente no pasan de 4 o 5 centímetros, a diferencia de los tumores filodes malignos que han visto ustedes como
cuánto crece, ¿no? Estas lesiones y básicamente las lesiones de mama se pueden diagnosticar por la palpación. ¿Han escuchado ustedes del ¿cómo se llama? Autoexamen. Sí, el autoexamen mamario. ¿Cuándo se realiza? ¿O se realiza cualquier día? ¿Cuándo es mejor realizar? Ya, doctora, listo. A ver, para hacer el examen primero hay que tener, si nosotros tenemos antecedente familiar, sobre todo se cuenta hasta 2 linajes que vienen a ser las abuelas, sobre todo si ese antecedente viene a ser familiar. ¿Okay? ¿Por qué familiar? Perdón, ¿por qué el lado materno? Porque en el árbol genealógico y cuando ustedes empiezan a leer la genética de cáncer de mama, siempre va más ligado al lado materno, por el codo. ¿Okay? Entonces, hay 2 etapas. La primera ya cuando empezamos a tener el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres de mama tienen una base hormonal. ¿Okay? Entonces, al tener esa base hormonal, ya nosotros desde que empezamos el periodo menstrual ya podemos hacernos el examen. Obvio, si una niña empieza a los 8 o 10 años, no significa que a esa edad se va a empezar a hacer el examen, ¿cierto? Sino cuando se empieza a tener actividad sexual o a partir de los 15 y 16 años. ¿Ya? Sobre todo en mujeres donde el desarrollo mamario es mucho más. ¿Listo? Ahora, si estamos hablando que el cáncer de mama tiene la mayoría que es una base hormonal, en el periodo menstrual, durante ese ciclo que tenemos, ¿en qué periodo se debe hacer el examen? ¿La ovulación? Tenemos en la etapa, hay 2 fases, la etapa proliferativa y la etapa secretora, ¿cierto? Entonces, viene a ser de 0 a 14, después, el mes tiene 28 días, ¿cierto? El ciclo, de 0 a 14 y de 14 a la última fase. Justo en ese intermedio empieza lo que es la... 0 a 14. Ajá. Entonces, nosotros en el periodo del ciclo, no he llevado gineco, todavía no los voy a marear, pero ¿en qué inicio estamos con el periodo de empezar el ciclo menstrual? ¿La primera o la segunda parte? ¿Los primeros 14 días o los siguientes 14 días? Los primeros 14, ¿cierto? Entonces, en el primer ciclo empezamos nosotros a la evaluación. ¿Por qué? Porque empezamos, incluso tenemos mayor sensibilidad. Parte de los síntomas premenstruales es tener mayor sensibilidad en las mamas. ¿Okay? ¿Y cómo se hace el examen físico? Eso ya ustedes sí o sí tienen que saberlo, así no hayan llevado ginecología. Se hace en cualquier mama, se hace en ambas. ¿Cómo se hace? ¿Nuestro cuerpo es simétrico o es asimétrico? Es asimétrico, ¿cierto? De hecho, si nosotros estiramos los brazos, un brazo es más largo que otro, igual que la pierna, igual es en la mama. Una mama es un poco más grande que la otra. No es que igual es en los varones, no es que haya ginecomastia, que también puede haber, sino que también puede haberse diferencias igual. Ahora, por lo general siempre se hace de la mama que es menos densa. ¿Por qué? Porque lo tomamos como un basal, ¿cierto? Como una base. Y luego, ¿cómo se hace el examen? La mano en L y con la otra mano, con los dedos, con estos 2 primeros dedos, se hace alrededor de la areola. Se empieza a hacer así. Pasar como un caminito y en forma circular, desde el centro de la areola hasta toda la mama. Y bordeamos hasta la parte axilar. ¿Por qué la parte axilar? ¿Por los ganglios? Se encuentra la mayor cantidad de ganglios. ¿Okay? Entonces empieza hasta ahí y de cierta manera un poquito hasta arriba, hasta la clavícula. También tenemos el paquete de ganglios. Una vez que ya examinamos la basal, pasamos a la otra mama y el mismo procedimiento. Puede ser en este L o puede ser acá. Incluso cuando van a examen ginecológico, lo que hace el doctor es que nos pongamos las manos hacia atrás y también ve la simetría de las mamas.
y vemos también endoscópicamente cómo están las mamas, si están rugosas, o sea, hay cambio de coloración. De hecho, la piel de las mamas es bien delicada, es más delgada. Incluso cuando en algunas personas tienen propensas a formar comedones o pequeños ganglios en la mama, y cuando se aprietan empieza a haber todo un eritema y es más fácil que se genere celulitis. Estas mujeres que tienen mayor sensibilidad cuando salen embarazadas son las que tienden a formar mastitis al momento de la lactancia. ¿Saben qué es mastitis, cierto? ¿Alguien sabe qué es mastitis? Cuando en el embarazo, sino en el puerperio, se empieza a dar lactancia materna y las mamas están duras, están muy grandes y la madre sufre para dar de lactar. Pero eso también se da por dos motivos. ¿Por qué no quieren lactar? Porque al inicio de la lactancia es doloroso y el bebé muerde. Ese dolor genera que la mamá se rehúse a dar lactancia y los conductos galactóforos se tienden a llenar, y eso, cuando es una colección, no se secreta, empieza a crecer a crecimiento bacteriano y eso genera la mastitis. ¿Listo? Y también en la piel, que puede generar la celulitis. ¿Listo? Entonces, si se les pregunta, igual se tiene que hacer el examen tanto la fase, los primeros 14 días como las siguientes, pero de preferencia son los primeros 14 días del ciclo menstrual. ¿Ok? Si la mujer es regular, si es irregular, indistinto. ¿Ok? Ahora, no llamamos irregular, por ejemplo, hay mujeres que dicen, soy irregular, menstruo todos los meses, pero me viene un mes el 6, o el otro mes el 8, el otro mes el 10. Eso es regular. Se llama irregular cuando el periodo pasa más de 35 a 42 días a más. Ahí recién se llama regular. Pero si tenemos el periodo en un mes, solo que distintos días, eso es normal. ¿Ok? Profesora, una consulta. Por ejemplo, si es que se hacen chupetones en la zona de la mama, ¿también lleva riesgo de generar? Sí. ¿Qué significa la sequimosis? Que son los famosos chupetones en algunas mujeres cuando llegan al examen en emergencia. Se asustan porque la equimosis es muy fuerte. ¿Qué significa la equimosis en las mamas? Tienen que buscar dos causas. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? Actividad sexual. Algunos se sobrepasan y empiezan con todos los chupetones. Y la otra es la alteración en lo que viene a ser los factores de coagulación. ¿Okay? Se descartan los factores de coagulación. ¿Qué es lo que se tiene que pedir? Tipo de trombina, ¿no? Claro, todo lo que es el TTP, tiempo de coagulación. El recuento de plaquetas. Exacto. Una vez que se descarta todo lo que es la cascada de todo lo que es los factores de coagulación, pasamos a otras causas. Pero por lo general son esas dos. Ahora, si de la nada empieza a haber un cambio de coloración y viene a ser un poco más oscura, hay que buscar tema de antecedente familiar. Recuerden también que hoy en día el consumo del tabaco influye bastante en lo que es proliferación de cáncer. Y una de las más frecuentes en nuestro país, ¿cuáles son? Aparte del pulmonar, Colon. de piel, mama, útero. ¿Y cuál es el órgano más extenso que tenemos? La piel. La piel. Entonces, lo que es Ok. Lo que sí les quiero mencionar es que cuando hacen el autoexamen, a la palpación, un tumor tiene que tener por lo menos 2 centímetros para que lo podamos palpar. ¿Ya? Antes de eso, o sea, cuando ya lo podemos palpar, o sea, cuando es un tumor palpable, significa que mide más de 2 centímetros. ¿Okay? Pero cuando nos hacemos la mamografía, se pueden detectar tumores que miden menos de 2 centímetros. Y eso se llaman lesiones no palpables, ¿ya? Miden menos de 2 centímetros. El tema es, ¿han visto en la teórica? ¿Han tenido teórica, verdad? No. Bueno, sí, sí. ¿Por qué? Por el frío. Nosotros sí. Ya, pero han visto, bueno, van a ver en la teórica, se supone que igual han venido leyendo, o eso quiero pensar. Se forman clones celulares, ¿verdad? Se forman clones celulares y al final los tumores son heterogéneos porque hay muchas clonas celulares unidas. Pero para que
tumor llegue a medir 2 centímetros, se necesita al menos 2 billones de células y un tiempo de crecimiento de al menos 6-8 meses. ¿Ya? Entonces, eso no es de un momento a otro. ¿Okay? Pero para que mida 2 centímetros y sea palpable, obviamente eso no es un in situ, sino que ya ha infiltrado, posiblemente ya ha penetrado algunos vasos. ¿Okay? Entonces, es importante el ultrasonido, el examen por eso. ¿Ya? Muy bien, entonces ya habíamos visto esta lámina y tenemos una lesión benigna, mixta o mixta, fibroepitelial, donde en el componente estromal no se ve un sobrecrecimiento celular, pero se ven células fusocelulares, sin atipia, ¿verdad? Sin mitosis, y en el componente glandular se ven células cúbicas con secreción, la mayoría, ¿okay? Llenas de glucógeno, igual sin atipia. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta acerca de estas láminas? Si quieren ver las láminas, ahí están.